Ya vamos a poner nuestros pies para tomar este himno de su trono, mi Jesús. 514. Le vamos a poner de pie, hermanos, para que nuestro mensaje de esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado, glorificado sea tu santo nombre. Digno eres, oh Señor, maravilloso Dios, creador de los cielos y la tierra. En este momento nos inclinamos ante ti, agradecidos por este día tan maravilloso que tú nos has dado, Señor. Y en esta tarde nos encontramos reunidos en este grupo pequeño para oír tu mensaje, tu voz. En esta tarde está preparado y que tu Espíritu Santo pueda, Señor, tocar cada mente, cada corazón de mis hermanos para que puedan entender tu palabra y grabar en mente y corazón y poner en obra. Utiliza a tu siervo Daniel para que pueda, Señor, poner en manifiesto tu palabra, que es lo necesario para cada uno de nosotros, para cada uno que tú has creado al ser humano. Agradecidos estamos, te suplicamos de tu corazón, estos súplicas, ruegos, en el bendito santo nombre de amado Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, bienvenidos, queridos hermanos. Bienvenidos, hermanos. Sentámonos tranquilos para oír el mensaje de Dios y vamos a invitar a nuestro hermano Pastor Daniel, que nos va a dar el mensaje en esta tarde. Adelante, hermano Pastor. Sí, pero desde aquí yo quiero compartir. ¿Cómo puede? Desde aquí quiero compartir. ¿Cómo se hace? ¿Así? Ahí no hay una opción ahí. Pero a veces esa comprensión, entendimiento de este último mensaje
que será dado al mundo será dado por personas que estén capacitadas para dejarse guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quisiera poder usar a todas las personas, a todos los miembros de todas las iglesias, pero hay personas que no se dejan usar como instrumento. Por eso que este último mensaje es un mensaje solemne para la tierra, para la iglesia especialmente, porque da a entender la gran obra que tiene en sus manos. Sobre sus lomos hay una gran obra de reconciliación, de avisar, de advertir a todas las personas, nuestros familiares, allí en el centro donde trabajamos, en las áreas donde caminamos, nuestros amigos, nuestros vecinos, todos deben ser advertidos del pronto regreso de Cristo en gloria a esta tierra. Nosotros hemos examinado que este es verdaderamente el último mensaje que Dios da a la tierra. También hemos visto cómo este primer ángel que se encuentra en el capítulo 14, verso 7 en adelante, allí ese primer ángel nace con un jesuita llamado, ¿se acuerdan? Manuel Lacunza, allí de Chile. Y entonces vimos en la hilación histórica profética, vimos cómo el mensaje del primer ángel fue llegando a muchos países. No fue fácil tal vez en algunos países, pero el sacrificio que conlleva a este mensaje es lo que lo hace poderoso, lo que hace que surque muchos continentes. Y entonces allí vimos cómo ese gran despertar de la iglesia mediante el tema de las profecías que estaban selladas en el libro de Daniel, y que esa parte que estaba sellada de Daniel fue sellado a partir del año 1798, que daba el comienzo con el tiempo del fin. ¿Y por qué decimos que comienza el tiempo del fin? Porque allí había sido muerto uno de los pontífices de la Iglesia Católica. Hubo un lapso donde no hubo pontífice en el Vaticano. Y entonces a este primer mensaje lleva a adorar a Dios. Vimos toda la historia que conlleva a este primer ángel. Y luego vimos cómo esto se desarrolló en el movimiento milerita. Todo esto, hermanos, lo podemos encontrar en el Conflicto de los Siglos, en los libros de historia, que nosotros debemos saber nuestro nacimiento, cómo se movilizó la iglesia adventista, la iglesia del Adviento. Vimos que ellos estaban fuertemente basados en un escrito está, en el estudio de la palabra. Vimos también que ellos usaron himnos poderosos para ablandar los corazones tan duros de esa época. No crean que esa época fue mejor que la de hoy. También hoy en día hay corazones duros, y el mismo método servirá. Un estudio concienzudo en la palabra de Dios. Y los versículos 8, siempre nuestro estudio será Apocalipsis 14. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor. Notemos que en el primer versículo, hablando ya, introduciéndonos el mensaje de los tres ángeles, el versículo 6 me refiero, dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía... ¿Estamos? Apocalipsis 14, 6. Acompáñenme porque es importante dejar las bases para no perdernos en este estudio. Estamos en el capítulo 14, verso 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿el qué? El Evangelio eterno. Nosotros ya hemos visto el alcance de este primer ángel.
Pero lo que no hemos examinado, lo que yo no he preguntado, ¿qué es el Evangelio eterno? Dice que este ángel tenía el Evangelio eterno. ¿Qué es ese Evangelio eterno? ¿En qué simbolismo lo tiene él? Un librito. El Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno? Pregunto a mis hermanos adventistas del séptimo día. ¿Qué es el Evangelio eterno? Pablo predicó el Evangelio eterno. Jesús predicó el Evangelio eterno. Yo pregunto, ¿qué es el Evangelio eterno? ¿Cómo? La salvación. Bien. ¿Algún otro concepto que tengan sobre el Evangelio eterno? Pastor, ¿usted está hablando de ese librito que lleva el ángel? Sí. Ese es el Evangelio eterno. Eso es lo que debía predicar a todos los moradores de la tierra. Allí miren, alguno que me quiera leer Hechos 17:31 y otro que me quiera leer Hechos 24:25. Vamos a examinar estos dos versículos. Hechos 17:31. ¿Quién lo tiene? Sí, levante la mano porque no sé quién me está hablando. Hermana Claudia. Dice así, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien no acreditarlo ante todos al haber levantado de los muertos. Muchísimas gracias. Hechos 24:25. ¿Algún hermano que lo tenga allí? Hermana, sí. Sí. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Amén. Mensaje de salvación, mensaje de juicio. Esto tiene que ver con todo el Evangelio eterno. Es un libro, cual se lee a todos. Déjame entonces volver a reiterar. Pablo predicaba el Evangelio eterno y Cristo también predicaba el Evangelio eterno. Ahora, mi pregunta es, el Evangelio que predicaba, el Evangelio eterno que predicaba Pablo y el Evangelio eterno que predicaba Jesús, ¿es el mismo que predicamos hoy en día? Mi pregunta es si sí o no. Allí en el libro de Gálatas, capítulo 1, vamos a escuchar lo que dice Pablo. Gálatas, capítulo 1. Dejemos que la inspiración hable. Allí dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya alguno que os perturba. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea que ¿y qué es anatema? Maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, nuevamente dice, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Había otro evangelio? Había otro evangelio diferente. Está el evangelio eterno que guardaba y predicaba Pablo, y está el evangelio eterno que seguía predicando Cristo. Era el mismo. Pero Pablo decía al pueblo de Gálatas que ellos habían guardado y seguido otro evangelio diferente. Ahora, noten ustedes esto. En la actualidad está el evangelio de Cristo, el evangelio eterno que Dios nos enseñó. Pero déjenme decir que hoy en día hay otro evangelio diferente. Pastor, ¿yo cómo puedo saber cuál es el verdadero y cuál es el falso? ¿Cuál sería la respuesta? El verdadero, la de Cristo. Allí respondió el hermano. ¿Ustedes piensan lo mismo o no? Pero ¿cómo sabemos cuál de los dos es verdadero? ¿Cómo podemos distinguir? A la ley del testimonio. A la ley y testimonio. Pero hermanos, sí, la respuesta es la que dieron recién, no sé si escucharon allí atrás. Seguir el evangelio que enseñó Jesús. ¿Y qué enseñaba Jesús? La verdad. ¿Qué es lo que enseñaba Cristo? Cristo enseñaba la palabra de Dios. Él enseñaba, un escrito está. ¿Sí o no? Sí. Sí, pastor, todo el mundo enseña, un escrito está. ¿Y qué más hacía él? Por ahí anda. Otro concepto, a ver si sale por ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? Sanaba. Hoy las iglesias sanan. Sí, pastor, hacen oraciones, saltan, llaman al Espíritu Santo. No. ¿Cómo sanaba Cristo? A veces usaba tratamientos naturales, ¿o no? Y a veces oraba por ellos. Muchas veces daba de comer a los viajeros porque su hogar estaba en un lugar donde era de pasada de los viajeros. Y luego, su experiencia. Y él a veces comiendo veía que había personas que no comían y él le daba su alimento. Curaba a los enfermos. Hoy, ¿predicamos la Biblia nosotros? ¿Sí o no? ¿Curamos a los enfermos? ¿Sí o no? No siempre. ¿Cómo llamaríamos hoy en día a las personas que se preocupan por los enfermos? Médicos misioneros. Hubiera querido que todos digan eso. Mis queridos hermanos, este es el evangelio eterno, puro, real. Enseñar la palabra de Dios, pero curar. No puedo yo decir, yo tengo el evangelio eterno y solamente predico del púlpito y no me preocupo de los demás hermanos que están enfermos. Eso no es un evangelio, no es el evangelio eterno, es el evangelio que Pablo dijo, un evangelio diferente. Hay otro que predica para obtener dinero, para tener ganancia. Eso no es lo que hizo Cristo, es un evangelio eterno diferente. Hay hermanos hoy en la actualidad que piden hasta ¿cómo se llama? Los papeles de la casa, ¿cómo se dice? Los títulos de la casa. Usted tiene que darme los títulos de su casa para el evangelio eterno. Eso es un evangelio diferente. Pablo, si estuviera vivo, dile a ese hombre maldito,
porque está cambiando, está tergiversando el verdadero evangelio que llevaba el primer ángel. Romper y desatar las cadenas de las personas que están enfermas. Por eso que nosotros nos estamos alejando del verdadero evangelio, saber curar a las personas. No nos estamos dedicando al ramo del médico misionero. Levante la mano, ¿quién se está preparando para ser médico misionero? Una gran carencia dentro de nuestro pueblo. Y no quisiera decir por Facebook, levante la mano los que se están preparando, porque había muchas manos bajas allí también. Esto es importante, hermano. Ustedes querían escuchar el mensaje de los 3 ángeles. Por eso que no se quiere predicar el mensaje de los 3 ángeles. Pastor, pero los pastores están predicando el evangelio eterno. ¿Seguro? ¿Están enseñando y están curando? ¿Cuántos pastores se desarrollan en el área de salud? ¿Cuántos suben al púlpito con una prominente panza? Eso es un evangelio diferente. Si no está a la altura de lo que Dios ha dado el mensaje, hermanos, dediquémonos a criar corderos y vacas. Porque este evangelio es muy puro y muy solemne. La tarea que nosotros tenemos es muy importante, de llevar consolación a los que sufren. Pastor, tengo que tener títulos es lo que pide el mundo. Yo sé que el mundo le va a decir, no, ustedes están enseñando cosas que nada que ver. Pero nunca el Señor dijo que el camino de ustedes va a ser fácil, que Él se lo va a abrir así de par a par. Sí, los discípulos que comieron con Dios, todos murieron de una forma cruenta, salvo Juan, desde la isla de Patmos. ¿Qué nos espera a cada uno de nosotros? ¿Entienden por qué, hermanos, hoy no se predica el mensaje de los 3 ángeles? Se lo toca por arriba, porque conlleva una vida santificada, una obra no solo de enseñar arriba del púlpito, sino debajo del púlpito. Allí es donde la carencia se hace más grande. Allí es donde se nota la frialdad de los grandes predicadores. ¿Quién le preocupa del dolor de los demás? Y el dedicarse al dolor y el gemido de los demás conlleva perder cosas. Y las personas no están acostumbradas a perder cosas. Ya pierden algo, ya se ponen mal. Entran en un conflicto. Y lo primero que dicen, no, yo tengo que arreglar mis cosas. La iglesia todavía no. No, me voy a faltar 2 meses para arreglar mi... Como si fuera que sin Dios alguien pueda arreglar algo. Todos los reformadores sabían de este evangelio eterno, que no se debe cortar, no se debe menguar. El evangelio eterno ha sido uno por las edades eternas. Pero hoy en día están queriendo cambiar ese verdadero evangelio. Y entonces, por eso que hasta hay miles de ministerios que tienen un evangelio, sí, pero diferente. El que conlleva la solemnidad de llevar el mensaje del evangelio eterno va a llevar a la unidad del pueblo, no a la separación, no al sectarismo, no que hay miles de banderas. Eso pasaba en la época de Pablo. Allá son de Apolo, allá son de Cefa. Claro, en la época de Pablo sucedía eso. Y hoy en día vuelve a reiterarse lo mismo. Por eso, repito, el mensaje de los 3 ángeles no es aceptado, no es bienvenido dentro de la iglesia.
Nosotros creemos que el Evangelio eterno se empezó a predicar a partir de 1844. No se empezó a predicar eso. ¿Cuándo se empezó a mostrar el Evangelio de salvación? Díganme, ¿cuándo? Con Cristo. En la caída Con Cristo. ¿La caída de qué? de Adán. No. Bien, ¿quién dijo eso? ¿Qué pasó en el cielo? ¿Hubo conflicto, sí o no? ¿Hubo un plan de salvación? ¿Dios mostró su misericordia con los ángeles rebeldes? ¿Hubo ángeles que se arrepintieron? Sí. Porque miren, yo creo que no me acuerdo si lo dije aquí. Más de la mitad de los ángeles de Dios estaban de parte de Satanás. Más de la mitad. ¿Saben lo que significa en número eso? Estamos hablando de miriadas de ángeles. ¿Saben lo que es esa cantidad, no? Millones y millones. Miriadas. Es más elevado el número. No entra, ¿no? Miriadas. ¿Y por qué son tantos? Porque llenan las bóvedas del cielo, del tercer cielo. Nadie ha visto el tercer cielo. Todos esos ángeles estaban en contra de Dios. Y entonces Satanás se puso: me vas a echar a mí a todos estos y vas a dejar el cielo vacío. ¿Sabes lo que es el cielo vacío? Algunos piensan que este conflicto fue medio tenue. El conflicto fue grave. Que los ángeles se hayan rebelado significa que corría peligro el reino de Dios. Yo les hablé de miriadas de ángeles. Y otra cosa es hablar de los reinos de Dios, que son innumerables. Simplemente una lectura rápida de la parábola de la oveja perdida nos va a hacer entender cuántos mundos eran. Jesús fue detrás de qué? El pastor, fue detrás de qué? De la ovejita que se perdió. ¿Y a qué representaba la ovejita? Esta tierra. A esta tierra. ¿Cuántas ovejitas había? 99. 100. No entra eso, ¿no? Los números no dan. Por eso dice el Evangelio eterno, que fue mostrado en tiempos eternos y que luego fue llevado a los hombres, como les decía Pablo, ya al pueblo de los Gálatas les enseñaba que se estaban apartando de esa verdad. Cuando se recibe el mensaje del segundo ángel, a partir del año 1844, al principio el mensaje recibió una cordial aceptación. Al comienzo, cuando empezaban a escuchar el mensaje del segundo ángel, que lo encontramos solamente en el versículo 8 del capítulo 14, ese mensaje empezó a llamar a muchas personas de otras iglesias que empezaron a salir de sus iglesias y empezaron a unirse al movimiento milerita. Lo mismo pasó con Cristo. Cuando Cristo apareció, el mensaje de salvación fue rechazado por los propios escribas y saduceos. Los que eran maestros de la ley la explicaban, y los saduceos, los cuales transcribían las palabras en hebreo. Estos dos grupos estaban totalmente en contra ¿de quién? De Jesús. Estaban en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque él llevaba este evangelio eterno. Si usted decide hoy en su vida aceptar este evangelio eterno,
no espere que no tenga confrontación. Por eso que encontramos el antagonismo en la historia de la iglesia. Por eso yo les dije, les voy a mostrar la ilación histórica continua de nuestra iglesia, para que aprendamos lo que nos sucedió y no volver a reiterarlo. Entonces, volvemos a entender este versículo, a leerlo nuevamente, para poder comprender, no una leída rápida, hermano. Pensemos en cada palabra que está escrita en ese versículo. Otro ángel le siguió diciendo. ¿Qué significa esto? Continúa del primero. Esto es importante, hermano, esto no lo podemos saltear. El primer ángel aparece y luego le sigue, se une. Usted no puede predicar el mensaje del primer ángel y desechar el segundo y desechar el tercero, porque no le va con la vida de usted. Uno continúa al otro y va uniéndose, formando un poderoso mensaje. Y entonces sigue diciendo allí, otro ángel le sigue al primero, apoya al primero. Por cierto, ¿quién es el segundo ángel? No hablamos de eso, ¿no? ¿Quién es el segundo ángel? El movimiento milerita. El movimiento de ¿Quién es el primer ángel? 1843. Qué interesante, ¿no? ¿Sabe que hay muchos miembros que creen que va a aparecer en este tiempo un ángel volando por el cielo? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos no creen eso? ¿A poquito también? ¿Hay indeciso también? Bueno, para el que cree que es un ángel real, solamente basta leer el capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis. Y allí dice, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, el castellano, yo siempre le dije, el castellano es muy estrecho, no llega a dar la connotación real. Si nosotros tuviéramos una versión de King James, del cual yo sé que muchos miembros tienen porque yo se los he pasado. Así que no tienen excusa esos hermanos. Entonces van a encontrar que en el versículo 1, en la Biblia King James, en inglés, dice, hablando de la palabra declaró, dice, signify, la significó, la simbolizó. Simbolismo. Las cartas de Juan, cuando él estaba en la isla de Patmos, si él hubiera mandado mensajes más claros, sin estar cargado y saturado de simbolismo, el Imperio Romano no hubiera permitido que esas cartas se esparzan por todas las iglesias. ¿Cuántas iglesias había? ¿Y dónde estaban situadas? ¿Hacia qué? Asia Menor. Porque hay Asia Mayor y Asia Menor. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Y entonces, por eso que hay el libro de Apocalipsis está saturado de simbolismo, y esos simbolismos no lo va a encontrar de un manual especial, no es que lo va a encontrar de un profesor de maestría, de teología, algo que usted no entiende. La misma Biblia se explica a sí mismo. ¿Cómo funciona esto? Un poquito aquí, un poquito acá. Renglón tras renglón. La misma Biblia se explica a sí misma. Sí, pero pastor, ¿y el espíritu de profecía? Lo mismo sucede. El espíritu de profecía, un testimonio aquí, explica otro testimonio allá. Y este pedazo de testimonio explica el otro. Esa cita no la tenían, ¿no?
que ha hecho, diciendo, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones de él. Vino. ¿Qué es vino? ¿Alguien me puede explicar qué es vino? Falsa doctrina. Una doctrina. Si ustedes me están explicando el simbolismo, yo simplemente pregunté qué es vino. Sí. Vamos a empezar por lo... Zumo de uva. Sí, por lo normal y después vamos a ir a lo complejo. Por lo simple y después lo complejo. Uva fermentada. Bien. ¿Algún otro concepto? Licor. Alcohol. Ahí quería llegar. ¿Y qué produce el alcohol? Confusión. Emborracha. Pastor, usted sabe, no es que yo sé, sino yo quiero estudiar con ustedes. Queremos escudriñar, porque allí salen grandes profundidades. Sí, tiene alcohol el vino. Claro que tiene alcohol, está fermentado. ¿Pero qué produce en el organismo? Confusión, sueño. Muestra algo que la persona no demostraría. Pierde la estabilidad. ¿Por qué pierde la estabilidad? Porque lo primero que ataca el alcohol es la parte del cerebelo, esta parte de aquí. La parte del cerebelo es lo que nos hace estar estables. Entonces la persona pierde la estabilidad, la confusión, ve borroso, imagina, ya no puede pensar correctamente, ya no sabe lo que es la buena moral de las cosas malas, no puede discernir. Vaya a explicarle usted el mensaje de los 3 ángeles a una persona que está emborrachada de alcohol. Es hablar por hablar. Y en este caso, ahora vamos a usar el simbolismo. Todas las naciones han bebido de ese vino. Se han emborrachado las naciones. ¿Qué significa esto? Que ellos no disciernen, no comprenden, no entienden, no respetan a Dios que está en los cielos. ¿Y por qué no entienden? Porque están emborrachados de alcohol. Por eso que no comprenden. Pastor, pero yo entiendo. Sí, usted entiende, usted comprende porque Dios ha sacado el alcohol de su vida. Le ha sacado la venda de los ojos. Yo no sé si ustedes alguna vez pusieron esto en plano y se dieron cuenta de que ustedes que están aquí en Santo Tomás, Dios les sacó la venda y los demás no saben esa verdad. ¿Por qué ellos no saben y ustedes sí? Porque Dios tiene un plan con ustedes. ¿Cómo un plan, pastor? Claro, Él tiene un plan de antemano con ustedes. Él quiere hacer una obra con ustedes. Pero lo que Él no sabe es si ustedes están decididos a continuar hasta el final. Él no sabe si ustedes van a ser heraldos para Él. Y obviamente estoy hablando en forma figurada, porque Él sí lo sabe. Pero ¿qué decisión voy a tomar? Ya conocí a Cristo, ya me entregué, pero no basta. Solamente hemos pisado la justificación por la fe. Solamente hemos pisado y saboreado la justicia imputada de Cristo. Pero hay muchos que nos falta vivir la santificación. Y esto es impartida. Es impartida. La justicia de Dios, la santificación, es impartida. Él no la va a obligar. Por eso que hay personas que luchan con los juegos de azar. ¿Conocen personas que les gusta el juego de azar? Sí. Ahí tiran todo el sueldo, 6.000, 7.000 soles.
Llega el otro mes, cobran y tiran el sueldo en los juegos de azar. ¿Y por qué no pueden vencer? Porque no están santificados. ¿Conocen a Dios? Sí. ¿Saben que hay un Dios? Justicia imputada. Pero no quieren avanzar en la santificación. No desean. No es que Dios no pueda librarlos del pecado, pero Él tiene que pedirlo, tiene que sentir ser librado del pecado. Él quiere ser idóneo para vivir en el cielo. Esa es la santificación. No todos quieren ser santos. Los brillos y el color de esta tierra es lo que nos atrae como la serpiente. Por eso, queridos hermanos, que el mensaje de los 3 ángeles conlleva que nuestra cabeza ruede hasta afuera. Y es más, hay una cita donde dice que Satanás va a hacer arrepentirse a los que están predicando el mensaje de los 3 ángeles. Sean hombre o sean mujer. ¿Tú te estás diciendo que esto conlleva que yo voy a perder cosas? Claro, mi amigo, que va a perder cosas. Aún hasta la vida va a perder. ¿Se acuerdan de Timoteo? ¿Timoteo se acuerdan? Hijo de Pablo. Que era su discípulo. Ustedes saben que Timoteo después lo colgaron a Timoteo. ¿Sabían ustedes eso o no? Ahí lo estuvieron torturando. Y Timoteo cantaba y alababa a Dios. ¿Hasta qué? Le trajeron a la esposa y se la pusieron ahí. Ahí se acabó. Vamos a perder cosas. El libro San Mateo capítulo 4 verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ella y predicando el evangelio del reino y sanando y toda dolencia en el pueblo. Pastor, es verdad, predica y sanaba. Claro, hermano. Es lo que hace el médico misionero. Si usted dice que yo creo en el evangelio eterno, dice Jesús recorrió. ¿Cómo se recorre? Caminando, gastando zapatos. ¿Sabes? Yo, algún tiempo, cuando iba a la iglesia de sábado en sábado, como dice la escritura, solamente los sábados iba yo. Iba el sábado, esperaba en mi casa hasta que se cumple el otro sábado y iba a la iglesia. Y tenía mi zapatito de charol. ¿Conocen charol aquí? ¿Le dicen así? A esos que son negros y brillosos, que no hace falta ponerle betún. Bueno, yo tenía mi zapatito de sábado. Pero cuando yo tuve que hacer lo que hizo Jesús, dije, estos zapatitos no sirven para eso. Sirven tal vez para una selfie, pero no para recorrer lugares. Ir de Espinar para Cusco, Quillabamba, Zipadima, a visitar la Amílcar y volver con la Amílcar para acá y volver para allá. No sirven los de charol. Jesús recorrió. Sí, claro, cambié los zapatos. Los zapatos Dios me lo hizo durar 6 años. ¿Cómo? No sé. 6 años, no se rompían. Yo los miraba y ahí me acordaba de Dios. ¿Cómo puede durar tanto ese zapato? Sanando toda enfermedad. ¿Cómo voy a sanar si yo no me he preparado? Hoy en día cuando uno está enfermo, ¿qué puede tomar? No, tomate alcohol, fumate un cigarro y dormí tapado con diario. Otro no, hace esto, anda corriendo, volvé y después hace esto y toma aquello y toma lo otro y todos somos doctores, bueno, pero nadie se ha preparado. ¿Cómo hacemos para darle en el clavo? El espíritu de profecía y la Biblia siempre nos dicen, hay que estudiar la Biblia. Con F empieza.
Bien, hermano, tenía que ser de Espinar el hermano Luther. La fisiología del cuerpo. ¿Cómo funciona? El cuerpo tiene Anatomía, fisiología. horarios. El cuerpo tiene horarios. Y el hombre desconoce la fisiología del cuerpo, desconoce horarios. En Argentina, cuando más se come, es por la noche. Y según la fisiología, ¿qué dice? Que de noche, ¿qué pasa en el organismo? Descansa. Va por ahí, va por ahí, va por ahí. A ver, Pinar, por ahí, ¿algo más o menos? ¿Qué pasa por la noche en nuestro organismo? Desecha. ¡Ay, me gustó, ay, me gustó! Desecha toxina. ¿A partir de qué hora? De las 9, 11, 10 por ahí. 9 de la noche. O sea que a las 9 de la noche se saca la basura para que se la lleve el camión. Si a las 9 de la noche pasa el camión, ¿a qué hora tengo que cenar? A las 6. Y entonces, las personas, y disculpen, no, pero es la realidad, las personas que tienen una prominente panza, lo primero que dicen para bajar esa panza, dicen, bueno, yo me voy a tener que anotar en un gimnasio. ¿Cuánto sale un gimnasio? Por mes. ¿50 soles? 150 es una millonada, hermano. Para bajar esa pancita durante 2-3 meses, 150, 300, 400, 500 soles. De volada en 3 meses. 500 soles de volada. Y a veces cuando queremos comprar un libro que el hermano de Espinar está vendiendo, decimos, no, muy caro. Pero si esa persona supiera que el organismo, según la fisiología y en horario, no comería de noche, comería más temprano y la panza baja solita. Y se ahorra 500 y ahora tiene para ir a comprar el hermano de Espinar. ¿Sí o no? San Marcos capítulo 13. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a toda La nación. Entonces, el Evangelio eterno conjuga profecía, doctrina, enseñando y sanando. Acá viene lo bravo. Y yo voy a hablar bien claro, ya que me hicieron venir acá. Hay personas que solamente le dan a la profecía. Solamente en todas sus disertaciones, profecía. ¿Qué está haciendo Francisquito? ¿Qué cuánto calza Francisquito? ¿De dónde va Francisquito? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que va a hacer? Solamente a la gente le interesa el conocimiento de las profecías. Pastor, va a haber una cuarta guerra mundial. ¿Qué va a pasar entre Rusia y Ucrania? OTAN va a bombardear a Rusia. Rusia se volverá un nuevo imperio. Todos están preocupados en estas cosas. Y ni que hablar de la vacuna, mis queridos hermanos. Allí estamos examinando qué dijo tal doctor, qué dijo el otro doctor y qué dijo el doctor de Argentina. Pero nunca he escuchado qué dice la Biblia. ¿Qué dice el espíritu de profecía? No, parece que estas voces autorizadas dentro de la iglesia. Y después salen mensajes de Chile que vienen y se esparcen por todos lados de Sudamérica. Y que en octubre va a haber un apagón terrible y los hermanos están temblando. Y que hay que almacenar alimentos porque va a haber escasez. Y los hermanos obedecen y van a comprar 5 kilos de soja. Pero no tiemblan cuando Dios les dice que transformen sus vidas. Que abandonen el pecado. ¿Por qué esta contrariedad? Solamente profecía. Pero no hablan de sanamiento. No hablan de amar al prójimo. Bueno, esto ya lo dice el libro, anote, Obreros
evangélicos. El libro Obreros Evangélicos dice que muchos sermones que se dan en la iglesia carecen de la sangre de Cristo. Mucha información, muchas profecías, y entonces el hermano entra, absorbe la profecía, chao Amílcar, me voy, y se va. No hay un cambio en sus hábitos, no hay un abandono del pecado. Él continúa viviendo de la misma forma. Ni que bajara un ángel del cielo y le hablara, ni los truenos del Sinaí, como dice Cartas y Manuscritos, despertaría a este hombre, porque él no desea ni quiere transformar su vida. Por eso que hoy en día no hay entrega total, porque solamente el consumir profecías lleva a eso, pero Cristo iba al corazón de las personas. Sus sermones más magistrales fueron individuales. Yo recuerdo en la Biblia solamente 2 sermones, de los cuales yo copio constantemente. ¿Cuáles son? El primero. ¿Cómo? No. Sermón del monte. No. No son públicas. Con la mujer samaritana. Bien. Nicodemo. Ver. La mujer samaritana. ¡Qué sermón, hermano! Ese es un sermón que debieran copiar todo. ¿A cuántas personas le habló? ¿A cuántas? A todo el pueblo. ¿A cuántas? No. ¿A cuántas? Uno. Hay personas que saben hablar en público, predican muy lindo en público, pero cuando tienen que bajar del púlpito, no sabría ni cómo empezar para hablar personalmente con una persona y hacerla decidir por Cristo. ¿Sí o no? Y lo que Jesús más le gustaba era hablar de corazón. ¿Saben lo que significa eso? Y luego, el caso número 2, ¿cuál era? Nicodemo. Nicodemo. ¿Qué era Nicodemo? Maestro de Israel. ¿Saben lo que quería Nicodemo hacer con Cristo? Debatir. ¿Saben lo que quería hacer Nicodemo? Después te lo voy a mostrar. Pasemos a este. Efesios 1, del 9 al 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Anote 1 Corintios capítulo 1, verso 17. Pues no me envió, dice Pablo, Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio eterno, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, verso del 1 al 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de qué, o de sabiduría. No hizo eso Pablo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mis queridos hermanos, eso es lo que debe tener en esencia la predicación que nosotros damos. O sea que no tengo que hablar profecía, pastor. No estoy diciendo eso. Ya veo que van a salir diciendo el pastor dijo que no hay que hablar profecía. No estoy hablando de eso. Sino que el centro del mensaje, ¿cuál es hoy en la actualidad? Eso es lo que yo pregunto. Cristo crucificado.
El Evangelio eterno siempre fue conocido. Ustedes nombraron Génesis. Bueno, en Génesis también estuvo el Evangelio eterno. Él va a pisar la cabeza, pero Él le va a herir en el calcañar, en el talón. Ya se sabía desde el comienzo cómo iba a ser combatido este Evangelio eterno de Dios. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hebreos 4. Porque también a nosotros se nos ha anunciado ¿qué? La buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de ¿qué? De fe. En los que lo oyeron. Por eso yo les decía, hermano, que hoy en día hay un diferente evangelio. El evangelio de hoy en día es: si vos me amás, yo te amo. Pero si vos no pensás igual que yo te voy a destruir y aplastar la cabeza. Ese es el evangelio diferente. Allí en Chile, unos hermanos muy amados, por cierto, ya que están ahí, me comentaba la hermana, una hermana de Chile que siempre ve las publicaciones en vivo que estamos transmitiendo, y vaya un saludo para su familia, ahí al Río Bueno, allí abajo de Chile. Esta familia fue visitada hace no muchos meses por el pastor de la iglesia. Estamos hablando de un pastor adventista, el cual no visitaba a los miembros hace mucho tiempo. Y su primer visita que tuvo al hogar de ella, de sus hijas y de los miembros, y le dijo: ¿usted va a volver a la iglesia? ¿Sí o no? Pastor, ¿podríamos orar? Sí. Usted dígame si va a volver a la iglesia, ¿sí o no? No, pastor, listo, ya está. Eso es lo que quería saber. Borrada de la iglesia. Hermano, no se han entendido las buenas nuevas. Nosotros debemos tratar a los que nos aman y a los que no nos aman de la misma forma, ¿no? Entonces, ¿qué clase de cristianos seríamos? Si Dios todavía deja con vida a Satanás, ¿usted quién cree que sustenta a Satanás? El que le da la vida, el que le da el poder. ¿Quién es? Dios. ¿O no le da la vida a él? Sí. Si Dios haría así, cae muerto, un pedazo de carne muerto, caería Satanás. Pero él le sigue dando vida. ¿Cómo se llama eso? Gracias. Misericordia. Y nosotros tenemos que reflejar esa misericordia. Nosotros a veces somos cristianos, pero cuando nos tratan mal, allí se nos sale esa parte de dragón. Allí nos ponemos nerviosos. Y hay alguien que nos contestó mal por WhatsApp, ¿y qué hacemos? Lo primero que hacemos, hermano, ¿qué hacemos? Lo bloqueamos. ¿Ha intentado usted, una persona que le ha tratado mal, no bloquearla y dejarla? No, pastor, pero si él me hizo mal, usted no sabe lo que dijo de mí. Tenemos que mostrar misericordia a los que nos aman y a los que no nos aman. No seamos tan rápidos para bloquear personas. Intentemos navegar en la misericordia de Dios. Las buenas nuevas, dice, he anunciado las buenas nuevas. En el griego, por si a alguno le gusta, allí aparece esa palabra muy interesante, las buenas nuevas, predicar el evangelio. Isaías 9, 1, 2, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar
de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Ah, mis hermanos, siempre Cristo tiene palabra y muestra su evangelio eterno. Isaías 9, del 6 al 12. Lo dilatado es el imperio, ¿de quién? De Cristo Jesús, el Padre eterno, al Padre Jesús, admirable consejero. La paz no tendrá límites sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ya lo decía el profeta Isaías, Hechos capítulo 3, verso 21. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Hermano, el evangelio eterno no es nuevo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, sea como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido. El mensaje del evangelio eterno del primer ángel es el mismo en el pasado que en el actual. La diferencia es que el hombre lo ha cambiado por otro evangelio más liviano, para que la cruz sea más liviana. Dice el libro Fe y Obras. El primer ángel proclama el evangelio eterno. El evangelio eterno no se puede cortar. Usted no puede decir, esto me gusta, esto no me gusta. Usted no puede decir, yo voy a hablar de profecía, pero como yo no hago la reforma prosal, no la voy a hablar. Como ahí habla de la vestimenta, yo no la voy a tocar. No puede hacer eso. Segundo ángel dice, proclama la caída. ¿Qué dice el versículo 8? A ver, Ha caído. ¿tienen Biblia, hermano? Sí. Yo no sé si están leyendo o están... No entiendo. A ver, versículo 8, 14:8. Apocalipsis 14:8. A ver, alguien que lea. Por allá atrás. No me quieren leer por atrás. Bien, Patricia, bien, fuerte. Dice el versículo 8 de 14, dice, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de sus abominaciones. Muchísimas gracias. ¿Ha caído? Babilonia. ¿Podemos decir eso nosotros? ¿Podemos decir ha caído Babilonia? Sí, pastor, pero ¿qué es Babilonia? ¿Qué es Babilonia? Confusión. Bien, pero vamos a regularlo un poquito, 2022. ¿Qué es Babilonia? El papado. Es muy general. ¿Qué es Babilonia? La iglesia católica de los protestantes. Eso es muy lejano. ¿Qué es Babilonia? ¿La qué? Confusión religiosa. ¿Una organización? Ay, puede ser también, puede ser. ¿Saben? Me llama la atención, y aquí, hermanos, no estamos para, yo esas preguntas no las estoy haciendo para desmerecerlo, sino para aprender. Cuando uno dice, ha caído Babilonia, significa que uno no vive en Babilonia. ¿Qué era pastor Babilonia? Sí, es verdad que ustedes dicen que era confusión, en Babilonia se comía mucho, en Babilonia había hartura de pan y ocio, de los cuales
miles de jóvenes dentro de la iglesia adventista, y escuchen bien, no hacen nada. Solamente los mantienen los padres. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay jóvenes que llegan a 25, 30 años y no tienen oficio. Yo conocí un joven, tenía hijos, tenía esposa, ¿y qué hacía él? Nada, no trabajaba. ¿Hay hoy en día jóvenes así? ¿Pueden esos jóvenes decir, ha caído Babilonia? ¿Pueden decir ellos eso? ¿Puedo decir yo, ha caído Babilonia cuando en mi casa tengo una tele de este tamaño, 52 pulgadas? Ahora que se viene el mundial en noviembre. ¿Puedo decir, ha caído Babilonia? O dentro de la iglesia ha sufrido tanto hoy en día. ¿Saben? Para mí es muy raro porque yo he visto la transformación de mi iglesia. Antes, un adventista significaba que iba a la iglesia con la Biblia y el himnario. Hoy en día no llevan himnario. Y yo una vez le pregunté, porque yo hago esas preguntas testeando a un joven, ¿y tu Biblia? ¿Está acá en el celular? ¿Y tu himnario? ¿Está acá en el celular? Discúlpeme, pero yo no me crié en ese ambiente. Era llevar libros, leerlos. Ah, pastor, usted no tiene su celular. Yo tengo, pero yo no lo uso. Yo uso la Biblia. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A ver, levanten la mano los jóvenes. Jóvenes. Los jóvenes, levanten la mano, jóvenes. Acá son jóvenes. ¿Cuántos de ustedes saben escribir en cursiva? ¿Saben que hay muchos jóvenes que no saben escribir cursiva? ¿No notaron eso? ¿Saben por qué? Porque el celular se escribe en imprenta. No saben lo que es cursiva. ¿Podemos decir ha caído Babilonia? Hoy en día nuestros jóvenes en la iglesia, jóvenes, no voy a hablar de las hermanas, jóvenes, van sin camisa, sin corbata, sin saco. ¿Cuándo ocurrió eso? Es más, les voy a decir una cosa, porque el pastor Pito siempre les va a hablar con la mano en el corazón. A la mañana van vestidos de una forma, y cuando llega el sábado al mediodía, no sé en qué momento se volvió el sábado deportivo. Yo que fui criado en estos colegios donde nos colocaban la corbatita, ¿sí? Llevaba mi guardapolvo color marrón. Yo siempre me crié con corbata y saco, y dentro de la iglesia iba con corbata y saco. Me daba vergüenza entrar a la iglesia sin corbata. No sé en qué momento se dio ese cambio. Ah, pastor, pero mire, si la corbata y el saco va a decir algo, lo que hay que mirar el corazón. El corazón. Pero si nosotros, hermanos, vamos a dejar esta vestimenta, y allá en los cielos vamos a tener una vestimenta larga de lino. No, yo no quiero esta vestimenta larga, quiero medio más chupín. No, más. Podemos decir ha caído Babilonia. ¿Y qué hablar de nuestros niños? Pero pastor,
todos los niños van a la escuela sabática, sí, van, pero ¿y qué aprenden? ¿Sabes? Yo he visto un patrón que se repite en los niños en cuanto a su vestimenta. ¿Ustedes saben que todos los niños se visten como la rana? ¿Nunca vieron una rana estirada sus patitas? Los niños les ponen unos pantalones, hermano, que los bien ajustados, y cuando usted lo ve caminar parece una rana. ¿Sí o no? Pero esto es por desconocer la fisiología. Usted sabe que eso daña la salud. El castigo que seguirá esa caída y que vendrá sobre los que no obedecen. Cuando aparece el mensaje del segundo ángel, lo que quiere es transformar en la vida de cada uno. Porque Babilonia, todos los conceptos que ustedes dieron, es correcto. Pero no es que está allá lejano en el Vaticano, Babilonia. Babilonia puede estar en mi casa, en el celular. Bueno, ya que comencé a hablar, ¿cuántos hoy en día, hermanos de iglesia, cómo le dicen aquí? ¿Chatean? ¿Le dicen con el celular? ¿Le dicen así? Chatean con una mujer, con otra mujer, con otra mujer, con otra mujer. ¿Sí o no? ¿Sabe cómo se llama eso? El pecado del filtreo. Yo tengo un tema hablando de las adicciones que dura 3 horas y media. Ahora me acordé que me lo borraron. Voy a tener que volver a grabar. Y allí hablo del filtreo. ¿Saben ustedes que hay muchas parejas que sufren? La esposa por allá y el otro escribiendo a otra persona, ¿sí o no? O ya que me metí en esto, lo voy a terminar. Hay muchos que no se casan dentro del pueblo de Dios. Y todavía otros más, y les voy a contar porque yo ya me he cansado de ver estas cosas. Porque después viene, pastor, ore por mí. ¿Qué puedo hacer yo si usted ha escogido? Hay muchos hermanos de la iglesia adventista que miran muchas filisteas y muchas hermanas de la iglesia miran muchos filisteos. ¿Sí o no? No, pastor, es que yo me voy a casar con ella, le voy a dar estudios bíblicos, la voy a transformar, y que usted escuche lo que dijo Dios, y que Dios dijo no uno es una y el yugo desigual, y que siempre va a terminar mal eso. Pero se sigue haciendo lo mismo. ¿Pueden decir esos jóvenes, ha caído Babilonia? ¿Pueden decir eso? ¿Y qué hablar de la música? Claro, nosotros Babilonia creemos que es donde está Francisquito pisando ahí, pero Babilonia está rodeado en nuestro espectro. Nuestros amigos, 90% de nuestros amigos, ¿son de la iglesia o son del mundo? Una hermana usted una vez me dijo, pastor, ¿cómo va a decir de los amigos que no hay que juntarse con amigos del mundo? Usted lo dice porque no lo leyó. Hay citas que dicen que yo no puedo tener amigos del mundo. Hay citas así. Segunda de Corintios 6. ¿El que anda? El pastor Pinto dijo que no hay que tener amigos. Ya me estoy imaginando el título de la portada mañana. Muy interesante esto, hermano. ¿Cuál es el centro del mensaje realmente? Cristo quiere transformar. Él se sacrificó
para que su sangre pueda limpiarnos. Pero pastor, hubo otras verdades en otros... Sí, yo sé que otras épocas hubo otras verdades. En 1843 el mensaje de la verdad presente era otro contexto. En 1850 era otro el contexto. En 1863 era otro el contexto de la verdad presente. Pero siempre Cristo es el mismo en todas las épocas. Siempre Cristo va a transformarme. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo. Dos tipos de cristianos. Génesis. Caín y Abel. ¿Trajeron los dos sacrificios? ¿Sí o no? Sí. Sí, los dos trajeron sacrificio. ¿Cuál era la diferencia? Los corderos. ¿Qué trajo Abel? Cordero. Corderito. ¿Qué trajo Caín? Los frutos de la tierra. ¿Los dos trajeron sacrificio? Sí. ¿Cuál era la diferencia? Que faltaba la sangre expiatoria de Cristo. Lo mismo pasa en nuestra vida. Nosotros somos adventistas, sí, pero hay adventistas que traen fruta y hay adventistas que traen la sangre de Cristo para que limpie su vida y sean transformados. Sepan cómo vencer ciertas tentaciones. Hermano, hay tentaciones que nadie nos explica del púlpito cómo debemos vencerlas. Explíquele a ese hermano que está chateando con 5 mujeres a la vez que no debe hacer eso. ¿Lo va a entender? No, mientras no pida fortaleza. Explíquele a ese que está buscando una novia del mundo, ¿cierto? Que en la iglesia. ¿Y qué dicen todos lo mismo? Pastor, en la iglesia no hay jóvenes, así que tengo que buscar afuera. ¿Sí o no? Y después viene el llanto, viene el dolor y por último dejan la amada iglesia para nunca más volver. Obreros evangélicos, muchas observaciones se han hecho acerca de que en sus discursos nuestros predicadores se han espaciado en la ley y no en Jesús. ¿Cuánto? Mucho. Esta declaración no es estrictamente verídica, pero no tendrá cierta base. No han ocupado el púlpito hombres que no tuvieron una experiencia real en las cosas de Dios, hombres que no recibieron la justicia de Cristo. Muchos de nuestros predicadores se han contentado solamente en sus sermones presentando temas de una manera argumentativa, haciendo escasa mención de ¿qué? Del poder salvador. Pastor, hábleme de Francisco. Su testimonio estaba desprovisto de la sangre salvadora de Cristo. ¿Saben de qué eran antes los sermones de la iglesia adventista? Hermano, ¿cuándo nos vamos a entregar a Cristo? ¿Quiénes desean ser bautizados? Y ahí pasaban los adventistas movidos por el Espíritu Santo. Pero hoy en día, ¿cómo es? Hermano, ¿quieres ser bautizado? Es que todavía tengo que ordenar mi vida. ¿Y ahora la ordenó? No, entonces tampoco la ordenamos, ¿verdad? Como que nosotros podemos hacer ciertas cosas antes de ir a Cristo. Eso es de conocer la justicia imputada de Cristo. La justicia imputada pide, ve tal cual sos, para que Dios sobre en ti la santificación. Lo que más se niega al hombre, es dar su corazón corrompido, frío, duro, carente de amor, y que Cristo lo devuelva. Un corazón tierno, receptivo, que ame, que sepa cómo amar a las demás personas y cómo tratar la compasión en las demás personas. A ese tenemos miedo.
Su testimonio estaba desprovisto. Los adventistas del séptimo día debieran destacarse entre todos los que profesan ser cristianos. En cuanto a levantar a Cristo ante el mundo, la proclamación del mensaje del tercer ángel exige la presentación de la verdad del sábado. Esta verdad, junto con las otras incluidas en el mensaje, han de ser proclamadas. Pero ¿cuántos de nuestros hermanos adventistas trabajan de noche en viernes? Y nadie les puede decir nada, porque si el pastor Pinto le dice algo, usted me está juzgando, ¿sí o no? Pero el gran centro de atracción, Cristo Jesús, no debe ser dejado a un lado. Es en la cruz de Cristo donde la misericordia y la verdad se encuentran, donde la justicia y la paz se besan. El pecador debe ser inducido a mirar al Calvario con la sencilla fe de ¿qué? De un niño. Pero no es extraño que los corazones no se enternecen por la verdad cuando ella es presentada de una manera fría, sin vida. No es extraño, dice, que la fe vacile ante las promesas de Dios. Cuando los predicadores, obreros, dejan de presentar a Jesús en su relación con la ley. Algunos de los que trabajan en la causa de Dios han estado demasiado listos para lanzar denuncias contra el pecador. Allí esto es una de las cosas que a mí me apena tanto, que oprimen al pecador, lo oprimen y lo oprimen y lo... Hermano, ellos ya saben, muchos de ellos, que están mal viviendo en su vida, que necesitan una transformación. Pero si ustedes toman la Biblia y se la parten por la cabeza, o toman los testimonios, una cita por aquí, cita por allá, usándolo de vara para darle las piernas a los hermanos, ¿ustedes creen que ellos van a volver a ir a la iglesia adventista? Se van a ir. Y es precisamente ese celo fariseo del cual nosotros promulgamos. Han estado demasiado listos para lanzar denuncias. Y el amor del Padre al dar a su Hijo para que muriese por la especie humana se ha mantenido en la sombra. Que aquel que enseña la verdad dé a conocer al pecador lo que Dios es en realidad. ¿Qué? Un Padre que espera con anhelante amor recibir ¿a quién? ¿Qué es lo que está esperando Dios? Y entonces, hoy en día, la iglesia le da la espalda al primer mensaje. ¿Qué dice el primer mensaje? Dale gloria a Dios. Y el segundo le continúa, ha caído Babilonia, libera de confusión. Así como Dios ha sacado a su pueblo de la confusión, también desea que nuestras vidas sean cambiadas. Así como Dios invitó a sus hijos, dice el libro Maranata, a salir de Egipto para que pudiera guardar el sábado, invita a su pueblo a salir de Babilonia para que no adore a la bestia, a su imagen. El primer ángel, allí, según este contexto del mensaje a Sardis, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Dice, yo conozco tus obras, sí, tú eres adventista, tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto espiritualmente. No sabes cómo vencer el pecado, no sabes para qué vas a la iglesia, no sabes cuál es la misión de la iglesia. Sé vigilante. Afirma las otras cosas que están para morir, porque he hallado tus obras perfectas para morir. ¿Hemos muerto al yo? Ese poderoso testimonio que los reformadores entendieron
Por eso que ellos gozaron de una experiencia en el poder salvador del Evangelio. Claro que ellos predicaron profecía, pero también encontraron el punto de equilibrio en su mensaje. Por eso que las iglesias crecían. ¿Por qué crecían? Porque los corazones estaban receptivos. Sí, pero estamos hablando de la época de los reformadores, porque si tuviéramos que hablar hoy en día, si yo tuviera que ser hoy en día adventista del séptimo día, ¿saben? Los testigos de Jehová me tratarían mejor. Los testigos de Jehová, cuando vos entras a sus salones, enseguida te reciben. Venga, hermanito, venga, siéntese acá. Todos acá le prestamos una Biblia, ¿sí? Y le dan el himnario para cantar, los cánticos allí. A veces nosotros entra uno y sabemos si entró, y se fue y no sabemos ni quién es. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que antes había diáconos que recibían afuera? Había diaconisas que estaban listas ahí afuera, esperando en el frío, en el calor, para cuando entraba uno, lo saludaban y lo llevaban. Venga, hermano, que hay un lugar para usted. ¿Se acuerdan de eso? Eso hacían en las grandes campañas. Hoy en día, sin vida, legalismo, frío, más frío y más frío. Babilonia espiritual y formalismo frío. Frío. Hasta los pastores, cuando están afuera te los saludan, ¿no? Pastor, quisiera invitarlo a usted y a su esposa que vengan a comer a mi casa. No, tengo un compromiso. Y yo diría dentro mío, ¿para qué vino sábado si tiene compromiso en otro lado? Véngase un día que no tenga compromiso, ¿sí o no? ¿Alguna vez que el pastor haya ido a recibir el sábado a la casa de alguien? ¿No? Nunca. Sin embargo, la iglesia adventista del séptimo día no era Babilonia todavía, pero que estaba frío. Así como en Daniel capítulo 2, la piedra cae ¿sobre dónde? Sobre los pies de la imagen. Daniel dice, imagen. Entonces cae la piedra y hace caer ¿a quién? Toda la imagen. Babilonia para pastor, Babilonia pasó, Medo Persia, Grecia, Roma y los pueblos bárbaros ya pasaron. ¿De qué me habla? Sí, pero si la piedra no cayó, si la piedra todavía no vino, o en qué año que todavía no me enteré. La piedra cae sobre los pies, derrumba la estatua, derrumba la imagen, y entonces podemos decir, ha caído Babilonia. Pero esto tiene un simbolismo en nuestra vida, el mensaje del segundo ángel, en que yo pueda vencer las tentaciones carnales y vivir una vida de espiritual. Entonces yo puedo decir, he vencido este pecado en el 2021. ¿Sabe, pastor? En el 2021 yo tomaba mucha gaseosa, tomaba mucha Inca-Cola, y por el poder del Espíritu Santo he vencido. En el 2021 he vencido esta tentación. Y otro viene y dice, pastor, ¿sabe? Yo hablaba muchas malas palabras, hablaba de forma vulgar. Hasta cuando yo predicaba decía palabras que no iban. Vulgo, feo, común, chabacano. Pero gracias a Dios he vencido el vocabulario. Y ahora hablo con la misma prosa que encuentro en la Biblia y el espíritu de profecía. Mis labios ahora están santificados. ¿Y cómo lo logró, hermano? Porque yo le pedí al Espíritu Santo. Una hermana una vez se me acercó, pastor, ¿cómo puedo estudiar la Biblia? Y bueno, hermana, tiene que leer. No hay un misterio sobre esto, algo especial. Sí, pero yo tengo un problema. ¿Y cuál es su problema, hermana? Es que yo me preparo el libro, me pongo así, me pongo el libro del conflicto, me acuesto en mi cama con las dos almohadas bien cómodas, y justo cuando voy a leer me quedo dormida. ¿Cómo hago, pastor? Dígame.
La verdadera iglesia y lo que son las falsas iglesias. Todo esto tiene que caer en mi vida. Porque a veces nosotros acusamos a los demás. Aquellos son babilonios. Pastor, los conquistadores están haciendo esto y quemando aquello. ¿Y usted acaso no quema en su casa? ¿Cómo queman? Dice, a ver, hermana, el humo que sale del pollo, de ahí se ve el humo, hermana, ¿no está quemando usted? Somos rápidos para el otro, pero no para ver nosotros. Nosotros no estamos llamados para acusarlo, Señor, sino estamos llamados para llevarlos al camino correcto, con ternura y amor de la cual un padre haría a su hijo. Un padre de iglesia, cuando ve un joven que está andando en malos caminos, este es un hereje, es un pecador. Pero si fuera su hijo, ya no habla con tanta vehemencia. ¿Por qué? Porque no es tu hijo. El mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano del 44 y se aplica entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde el decaimiento de las iglesias había sido más rápido. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en el 44. Las iglesias decayeron moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del avivamiento. Pero este decaimiento no fue completo. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más y más. Así como en la historia vimos grandes caídas, mis queridos hermanos. El primer ángel aparece, pero dice, otro ángel le siguió. Dios separa a sus hijos de las iglesias caídas. El mensaje del primer ángel separa a los verdaderos creyentes de aquellos que niegan a venir bajo la influencia santificadora del Espíritu Santo. Y luego que uno recibe el mensaje del primero, el segundo, ¿quién viene? Ah, hermano, ustedes quieren escuchar el tercero, ¿no? El tercero, miren lo que dice el espíritu de profecía. Dice que este es el hacha de la verdad. ¿Y qué hace el hacha? Corta. Corta. Yo quiero consumirme en el mensaje del tercer ángel. Hermano, mire que el mensaje del tercer ángel es un hacha. Corta, separa al mundo de nosotros. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra, por la poderosa hacha de la verdad. Los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero la han separado de las iglesias del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. Interesante esa hacha de la verdad. Allí en Buenos Aires grabamos esta serie que se llama El hacha de la verdad, donde lleva 20 temas, 20 sermones para escuchar lo que es el hacha de la verdad. Pero mis hermanos, en esta semana vamos a estar viendo los mensajes angélicos, los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14. Allí en este periódico, carta de Silas Hallway, agosto 15 de 1843, dice esto: hay una cosa en referencia a estos conversos que debe notarse. La gran masa de ellos, gracias, no se han unido a ninguna de las sectas existentes. Se mantiene sola. Casi todos ellos viven, prosperan cristianos y han conectado con cualquiera de las sectas. Están muriendo en religión. Están renunciando a la doctrina de la pronta aparición de Cristo. Ellos tienen, como dice,
no pueden respirar y les cuesta respirar. Bajo tales circunstancias, Miller no tenía la más remota idea de formar una secta separada. Esto lo leímos ayer, hermano. No obstante, él y sus asociados llegaron a ser muy acusados de ser cismáticos, violadores del pacto, desorganizadores. ¿De qué no los llamaban, hermano? Ellos negaron esto firmemente. La alegría de la segunda venida había destruido a toda la secta y los desacuerdos dentro de sus propios corazones, y todos los grupos adventistas fueron atraídos ¿a dónde? Por este lazo común. Dice La fe profética de nuestro Padre. Hermanos, les recomiendo este libro, ¿sí? Y pueden bajarlo, ¡tin, tin! Y lo tienen ya directamente en el computador. Obviamente está en inglés, 4 tomos. Pero si lo pueden bajar, esto es un lingote de oro. ¿Sí? Lingote de oro, hermano. 1843, al principio los líderes mileístas consideraron la cuestión como un asunto personal y aconsejaron a sus compañeros a no separarse, a menos que fuera necesario. La persecución sola debía disolver la comunión de uno con su propia iglesia. Claro, no somos Babilonia, pero podemos llegar a ser hijas protestantes de la gran ramera. Salí de ella, pueblo mío, salí de la confusión, división, de secta, partidos, de la mundanalidad del orgullo y de la codicia del cristiano nominal. Ellos decían, los ministros han llegado a ser mercenarios del sistema salario. Muchos estaban en relación todavía con extraños vendedores. Y el pueblo de Dios había de separarse de estas influencias y cuerpos apóstatas, anticristianos organizados. Pronto el clamor por los evangelistas adventistas ha caído Babilonia. Los predicadores publicaron anuncios en varias iglesias de su separación de las demás iglesias. Hermanos, esto es historia. El deseo con la gente dice: salid de ella, pueblo mío, salid de la confusión y división de la secta y partidos de la mundanalidad, del orgullo y de la codicia del cristiano nominal. Ellos decían a los ministros, han llegado a ser mercenarios del salario. Que ha llegado, hermanos, esto es lo que a muchos les gusta, ¿no? Hablar de esto. Pastor, la apostasía dentro de la iglesia adventista. Hasta a mí me han dicho, hermanos, que yo soy un apóstata porque me codeo con la iglesia adventista, que no le digo sus cuantas verdades, dicen allí. Pero hermanos, lo que pasa es que hay muchas personas que desconocen el amor de Cristo hacia la persona caída. Son muy vehementes. ¿Apostasía qué es la apostasía? Cuando uno conoce la verdad y se aleja de ella. ¿Puede estar en la iglesia? Sí, puede estar en la iglesia. Su nombre en los registros de la iglesia. Pero apóstata, ha dejado las verdades cual fueron dadas a este pueblo. La apostasía es un nombre simplemente técnico del serio error destructor del alma que se levanta desde el seno de la iglesia. Así que hay un mismo patrón. Jesús enseñaba la sanidad y enseñaba un escrito está. Por eso el segundo ángel decía, ha caído Babilonia en nuestra vida. Así dice Jehová, y así debe haber una separación. Lamentablemente esto es lo que produce el mensaje del segundo ángel. Allí el deseo de toda la gente, anoten páginas 194, 195 o saquen fotos. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido en la historia del retiro de Cristo de Judea, cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios. No pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz. Y los que la llevaban se vieron que obligados a buscar otra clase, que anhelaba
conocer la verdad en nuestros días. Pocos de los que profetizan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores, ¿qué dice? Léanlo ustedes, yo no lo quiero leer. Estamos obligados a apartarse de las iglesias que amamos. Porque después van a decir, Pastor Pinto dijo que se vayan todos de la iglesia. Para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza que abandonar la iglesia de sus padres para obedecer a quién. A Dios, a Cristo. Si quieren hacer ustedes un paralelismo de la vida de William Miller. William Miller nunca se quiso separar de la iglesia. Jesucristo iba a predicar a la sinagoga, pero lo echaron. Miller lo echaron. A él, después lo echaron a Ellen White y su familia, al papá, a la mamá, a las hermanas, a todos lo echaron. El mismo patrón se ha cumplido. Aquí tiene, yo les he colocado, no sé si lo ven, está muy chiquito me parece para cada uno de ustedes. Deseo a toda la gente, página 194, 195. Estas son algunas bibliografías donde van a encontrar este paralelismo, para que ustedes entiendan por qué yo hice esto. Conflicto de los siglos, página 426, y notas biográficas, página 48-52. Cualquiera de esos libros están en castellano. ¿Sí? Ha caído Babilonia. Primeros escritos, página 237, 238, es el segundo ángel. Como María creciente, el movimiento se extendió por el país, fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, hasta lugares remotos del campo, y consiguió despertar al pueblo de Dios que estaba esperando. El fanatismo desapareció ante esta proclamación, como helada temprana ante el sol naciente. Los creyentes vieron desvanecer sus dudas y perplejidades. Otro ángel le sigue al primero, o sea, que cuando él llega es para unirse. Pastor, no crean el mensaje del tercer ángel, pero los hermanos de allá no me gusta cómo son. El ángel llega para unirse. El que esté predicando el mensaje del tercer ángel tiene que predicar unidad, no ecumenismo, unidad en Cristo Jesús. 5 pasos que podemos entender esto. La obra de Juan el Bautista, advertir el ministerio de Cristo como sumo sacerdote, la crucifixión, el Pentecostés, para estar preparados para recibir esa lluvia temprana y esa lluvia tardía. Y punto número 5, iniciación del servicio mediador de Cristo en el primer departamento del santuario celestial. Hay algunos hermanos que quieren llegar al Santísimo y no han pasado por el Santo. ¿Sí o no? Por el altar. ¿Qué hay en el Santo? ¿Qué hay en el Santo? El candelabro. El candelabro. ¿Qué más? La mesa de los panes. Y luego, Altar del incienso. el altar del incienso. ¿Qué significa esto en simbolismo? La mesa. ¿Qué significa la mesa? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Estudiamos la palabra de Dios? No hay tiempo. Sí, yo sé, hermana, que no hay tiempo. Sí, yo sé. Es un gran peso que pone Satanás de quitándonos el tiempo. ¿Quieren saber cómo vencer ese pecado? Lean el libro La mayordomía del espíritu de profecía para vencer cómo hacer el tiempo. El otro paso, ¿cuál era? El candelabro. ¿Cuál es? ¿Qué es el candelabro? Ser luz. ¿Para quién? Para el mundo. Para la los familia. que nos rodean. Ujú. Tal vez no podamos viajar a Chile, pero donde estemos nosotros tenemos que ser luz. Porque la gente mira lo que nosotros hacemos. Dice que dice Bentita, mira dónde está. Ahí está yendo a la reunión del pastor Pinto y mira dónde va. ¿Sí o no? La gente mira eso, observa todo eso.
¿Y el tercero? Altar del incienso. ¿Qué simboliza eso? La oración. Las oraciones. El altar del incienso, ¿qué significa? Oración. Hay dos tipos de oración. Se puede orar sin Cristo y se puede orar con Cristo. ¿Cómo, pastor, se puede orar sin Cristo? Sí, yo oro, Señor, dame esto, en esta mañana voy a trabajar, tratar de que me salga todo bien porque voy a recibir un ascenso en el trabajo. Me quería comprar una motito, me sale 5.000 soles. Si vos tal vez tu mano la pones ahí, la puedas conseguir en 3.000 soles. Eso es orar sin Cristo. ¿Cuál sería orar con Cristo? Todo es tuyo. Señor, Conforme a la voluntad. yo tengo esto en mi corazón. Yo pienso esto de mi hermana. Y no me lo puedo sacar. Es que le tengo un odio a esa hermana. Es tanto odio que le tengo que no la quiero ni ver. Tal vez tú puedas sacarme eso. Yo sé que tú puedes actuar, pero si yo no cedo mi voluntad, no vas a poder actuar. Entonces, yo hoy, en esta noche, voy a ceder para que tú puedas actuar. Y entonces ahí es donde se encuentra la victoria. Esas son oraciones. Señor, esta mañana, bueno, me desperté mal y al perro lo pateé, le hablé mal a mi hermano, le hablé mal a mi hermana, le contesté mal porque recién me había levantado, me dijo, ¿querés comer algo? No quiero nada. Le dije, no. Señor, esas palabras brutas, yo soy bruto, duro de ser, mi Señor. Cámbiame mis palabras, mi corazón. Y el Señor va a decir, sí, pero lee más, un poquito más, para cambiar tu léxico, tu dicción. Esa es la forma de orar a Dios, mis queridos hermanos. Lo que será, lo que ya es. El movimiento adventista ilustrado, allí pueden encontrar, hermanos, primeros escritos, página 247. Me voy apurando un poquito por el tiempo. No sé cuánto es acá, no sé cuánto va. El mensaje dado por el segundo ángel tuvo la proclamación inicial al principio del verano del 44, cuando los creyentes adventistas fueron llamados a salir de las iglesias numeradas. Si bien el mensaje del segundo ángel continúa siendo verdad presente, se suspendió su proclamación inmediatamente antes del 22 de octubre de 1844. Lean ese capítulo, una firme plataforma en Primeros Escritos. Primeros Escritos es un libro que no debe faltar en nuestra biblioteca. No sea que nosotros estemos en la fiesta de boda y les pregunten, ¿y tu vestido? Tu vestido blanco de lino, que son las obras justas de Cristo. Mis hermanos, a veces el mensaje del primer y segundo ángel puede ser beneficioso o puede cerrar un corazón, porque nosotros pensamos que este mensaje ataca el cuerpo eclesiástico. Como yo estoy casado con la iglesia, yo me caso con la iglesia, cualquier cosa que yo diga de la iglesia, yo no la voy a querer escuchar. ¿Por qué? Porque yo, en vez de estar casado con Cristo, estoy casado con un cuerpo eclesiástico, falible, con errores. Pero si fuera así, Dios nunca hubiera colocado un mensaje del segundo ángel donde invita a salir, no de la iglesia, sino también de Babilonia. Punto número 3. Y esto, hermanos, yo lo considero la parte más importante
La charla que tuvo Jesús ¿con quién? Nunca me voy a cansar de hablar de este caso en especial. Un estudiante de teología se encuentra con un hombre que aprendió en el campo. Y entonces busca hablar con Jesús. Pero dentro de su corazón, ¿qué me va a enseñar a mí? Si yo no aprendí en las grandes ciudades, quemé las pestañas estudiando teología durante 6, 7 años, ¿qué me va a decir él a mí? ¿Sí o no? Nosotros nos comportamos de esa forma. Y entonces dice el Espíritu de Dios, hermanos, esto es importante. Cuando digo importante, importante. Nicodemo había venido al Señor pensando entrar en discusión con Él. Pero Jesús descubrió los principios fundamentales de la verdad. Le dijo a Nicodemo, no necesitas conocimiento teórico. Lo que tú necesitas es regeneración espiritual. No necesitas que se satisfaga tu curiosidad, sino lo que necesitas es tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto antes de poder apreciar las cosas celestiales, hasta que se realice este cambio, haciendo nuevas todas las cosas. No producirá ningún bien salvador para ti el discutir conmigo mi autoridad o mi misión. Callado lo dejó a Nicodemo. Y no solo callado, un flechazo le entró en el corazón y lo cambió. Ustedes saben que luego Nicodemo se volvió a rebautizar. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cuántos sabían eso? Se volvió a rebautizar. Cuando Cristo llega a nuestra vida, ya no es lo mismo. Por eso que Él envía a este poderoso segundo ángel. Y Él quiebra un divorcio con Babilonia. Divorcio con Babilonia. Divorcio en el corazón con Babilonia. Cristo Jesús es el que quiere limpiar. Por eso que dice, otro ángel le siguió diciendo. Pero esto no queda aquí, porque después del segundo ángel, ¿quién viene? El tercero. ¿Y qué dice el tercero? Si alguno adora a la bestia. Si alguno, cuando estamos allí, Apocalipsis 14, y si alguno adora a la bestia, a su imagen, recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Este ángel es el que más temor da dentro de la iglesia. Mis queridos hermanos, mañana vamos a estar viendo, mañana es Jueves. Mañana vamos a estar viendo el mensaje de los 3 ángeles. Y yo sé que algunos hermanos van a decir, bueno, pero puedo faltar el viernes y el sábado. Ay, hermano, si llega a hacer eso va a ser un gran error. Porque el jueves, que es mañana, voy a estar tocando el mensaje del tercer ángel. El viernes voy a estar tocando el mensaje del cuarto ángel. El cuarto ángel no está en Apocalipsis 14. ¿Sí o no? ¿Dónde está? ¿Y por qué está en el 18 y no en el 14? Pastor, ¿usted va a hablar de eso? Yo voy a hablar de eso. Y el sábado
¿Dónde va a ser el sábado? ¿Sábado acá? No sabemos. Votación, ¿no? Bueno, donde sea yo voy a decir esto. No falten el sábado, porque va a ser la conclusión del mensaje de los 3 ángeles. Posiblemente van a escuchar cosas que no escucharon en otro momento. Y no solo lo van a escuchar, sino ustedes ya conocen que yo plasmo diagramas. Y voy a mostrar cómo termina el mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis 14. Y obviamente, si yo voy a hablar del mensaje del tercer ángel y voy a hablar del 4, ¿de qué voy a hablar? La historia. Historia, lo que no. Voy a hablar bien crudo mañana, el viernes, pero lo bravo, lo guardé el sábado. El sábado vamos a estar tocando 7º tema, 7º tema y 8º tema. El sábado voy a estar tocando 3 sermones. Pero va a valer la pena cuando ustedes lo vean. Se van a caer así, ¡tac!, de espalda. Vamos a terminar con una oración y luego lo que no hemos hecho el día lunes, martes, miércoles, vamos a dedicar a unas preguntitas, ¿sí? Si alguno tuviera unas preguntitas, voy a dedicar después que terminemos la oración. ¿Está bien? Si es que hay preguntas, si no, cada uno despachado a su casa, ¿sí? Vamos a terminar entonces con una oración. Sí, dígame. Me estaba olvidando de eso, sí. La parte especial, ¿sí? ¿Puede ser una parte especial? Y con eso luego terminamos de hablar. Ahí está, ya me estaba olvidando. ¿Ven que me están ahí diciendo ahí? Vamos a escuchar a nuestra hermanita. Siempre en una campaña queremos que nuestra hermanita toque.